Bueno, pues vamos a presentar a nuestro querido amigo Sergio Thyssen, que seguramente que todos le conocéis, pero por si acaso hay alguna persona que no le conoce, vamos a decir que nació en Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sur, en Brasil. Es médico general y cardiólogo. Fue profesor de medicina en la Facultad de Medicina Sousa Márquez y en la Universidad Federal en Río de Janeiro. También trabajó como médico de la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud en dicha ciudad desde 1989 hasta el 2016. Trabajó coordinando cursos de extensión universitaria durante décadas en diversas áreas, como emergencias y cuidados intensivos en el mismo instituto en la Santa Casa de Misericordia en Río de Janeiro y en el Hospital General de Ipanema, también a cargo del Ministerio de Salud. Licenciado en Física por la Universidad Federal de Río de Janeiro desde 1993. Expositor espírita y estudiante en la frontera entre medicina y espiritualidad. Ha estado al menos en 34 países promocionando el espiritismo. Y su padre, Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 a 1990. Sergio también fue miembro del Consejo Superior y supervisor de la Federación Espírita Brasileña durante 24 años. Bien, hoy nos va a presentar una nueva conferencia sobre el perispíritu que va a tratar del perispíritu y evolución. Muchas gracias, Sergio, cuando tú quieras. Muchas gracias, Joaquín, queridos amigos que estamos juntos hoy. Es un gusto que podamos estar como que adelantando, ¿no? Aspectos ahora distintos sobre este tema general que es el perispíritu. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre la relación del perispíritu con la evolución. Entonces, algunas consideraciones con ustedes antes de alguna particularidad es la idea de que nosotros vivimos en la Tierra. Nosotros más o menos conocemos la realidad de este mundo del punto de vista más material, biológico, orgánico. Nosotros estamos como que estudiando aspectos espirituales de la humanidad, de la realidad, del orbe terreno, pero estamos aprendiendo con los benefactores, los espíritus, estudiando la doctrina espírita, que nosotros somos como que un mundo de expiaciones y pruebas. Y entonces tenemos cosas que ya conocemos bien y otras ni tanto. Pero para que tengan una idea de la importancia de estos encuentros sobre el perispíritu, si nosotros preguntamos a alguien que esté como que en la universidad, en distintas como que facultades, estudiando como en medicina, pero ingeniería y otras, sobre qué es el espíritu humano. Si pregunto, ¿qué sabes, distinto colega, qué sabes sobre el perispíritu? Entonces, sea en Ginebra, sea en Madrid, sea en Buenos Aires o mismo en Nueva York, mis colegas no conocen prácticamente como que nada de estas cosas. De tal manera que van a estar sorpresos que un médico, ¿no? Pueda, con una experiencia en la medicina, hablar de cosas que mucha gente no comprende. Hay una impresión de que estoy hablando de otro mundo. Entonces,
debemos reconocer que es muy importante que estemos en estos viernes estudiando este tema, porque son semillas que van se quedando, ¿no? Más, claro, con el estudio de cada uno de ustedes, con los libros que puedan nos ayudar a comprendernos mejor la realidad en la Tierra. Entonces, nosotros tenemos algunas certezas, ¿no? Una de ellas es que nosotros que somos como que humanos, nosotros tenemos, vamos a decir, la idea de que nosotros estamos como que teniendo cuerpos físicos, como estamos teniendo nuestras almas. En la verdad, nosotros somos almas cuando estamos encarnados y utilizamos el término espíritu cuando estamos desencarnados. Pero es una cosa sola, ¿no? Entonces, una idea es de que el perispíritu hace parte de la esencia de la vida. Es como una ropa del alma inmortal o del espíritu, porque tantos los encarnados como los desencarnados lo poseen, ¿no? Cuerpo físico que toda la ciencia, todo el enseño universitario del mundo, de todas las como que regiones y universidades trabajan, es solamente la ropa de la ropa, que es el cuerpo físico, que para casi todos es importantísimo porque significa propiamente todo en la vida. Para nosotros que cambiamos un poco la comprensión, es una cosa descartable, fundamental en este planeta para la vida de los encarnados. Entonces, esta es una idea que debemos buscar comprender. Un día en el futuro, cuando los niños estuvieran en las escuelas, mismo escuelas simples, escuelas de enseñanzas primarias, básicas, ellos van como que recibir de sus maestros conocimiento que va a hablar de cosas que hacen parte de la vida humana de toda la gente. Y no solamente van, como siempre fue y hoy también, haciendo estudios de anatomía, de fisiología, cuanto a este cuerpo material, de materia densa, que es el cuerpo físico. Entonces, una otra idea es de que como médico estamos trabajando en esta frontera, medicina del alma, medicina espiritualidad, medicina y espiritismo, y estamos trabajando en la plática, en el centro espírita, las cosas que tienen a ver con una espiritualización de la medicina que fue hasta ayer, como que siempre algo como que voltado, mirando solamente el cuerpo. Pero hoy las cosas cambiaron mucho, de tal manera que desde la mitad del siglo XIX, que es el siglo de Kardec, pero no solo por causa de la doctrina de los espíritus, por el trabajo de Allan Kardec, pero por el adelantamiento de ciencias otras, no solo de la ciencia espírita, pero de la ciencia de un modo general, incluyendo la psicología, psicología transpersonal, el nacimiento de la física moderna, mecánica cuántica, teoría de la relatividad
estas cosas están nos permitiendo como que adelantamientos en este proceso gradativo de entendimiento de la realidad. Una cuestión importante que nosotros aprendemos con los espíritus, con los libros espíritas, es la idea de que nuestro periespíritu como que refleje la evolución de la condición moral de cada uno de nosotros. Tanto es así que aprendemos también que en mundos más adelantados, que prácticamente nada más tiene a ver con cosas que se pasan acá, nosotros tenemos como que una desmaterialización progresiva de la materialidad del periespíritu. Entonces, es curioso porque nosotros decimos periespíritu o cuerpo espiritual. Entonces, claro, el periespíritu es espiritual cuando se compara con la materialidad del cuerpo físico, que es de materia la más densa que hay en todo el universo, como es la constitución geofísica del propio planeta Tierra y de los planetas materiales del universo de Dios. Porque hay otras cosas. Hay mundos que no son materiales, como a ejemplo de la Tierra, de Venus o de un exoplaneta, por lo tanto, que tiene a ver con otras estrellas, como que fuera del sistema solar. Entonces, las noticias son muy simples, muy buenas, muy oportunas, de que cuanto más tenemos una condición de mundo con más progreso espiritual, el progreso este como que va permitiendo que la gente viva con toda plenitud, con todos los grados de libertad, de estar en todos los sitios, de hacer con todo su amor y sabiduría lo que quiera, donde sea en el universo de Dios. El periespíritu es una cosa muy como que diáfana, muy tenue, muy translúcida, de tal manera que es una potencia. Pero cuanto más potencia moral, intelectual, por la sabiduría, menos material es el periespíritu. De tal manera que hay mundos en todo este conjunto de la creación de Dios que no hay cuerpos materiales como los cuerpos que tenemos. De tal manera que mirando, juntando como que informaciones de pesquisas en astronomía, en astrofísica, en física, por ejemplo, mismo como que las humanidades de los planetas de este sistema, que es el sistema solar, la gente no tiene cuerpo físico. Por eso que los más hermosos telescopios, instrumentos ópticos de sondaje, avaliación de la realidad, no detectan nada en la superficie de cada uno de los planetas de acá, relacionados, orbitando en el torno del Sol. De tal manera que nosotros no podemos como que creer que porque conocemos mejor, porque vivimos en la Tierra, que casi todo el universo de Dios, del punto de vista
estructural del punto de vista de la realidad de todo y del punto de vista de los espíritus humanos, como que sean como de misma composición. Para que tenga una idea, es interesante que nosotros salimos de las cosas de acá, no dejando de estudiarlas, pero mirando el todo divino que gracias a la ciencia, desde Galileo Galilei hasta hoy, medio milenio, nosotros podamos comprender la realidad de la vida universal, porque importa este conocimiento, inclusive para una comprensión mejor y una relativación de la nuestra vida en la tierra. Entonces, estamos compartiendo experiencias con espíritus, con colegas espíritas de tantos sitios alrededor de la tierra, y hay una idea, por lo tanto, muy clara. En estos tiempos, en la realidad que tenemos hoy, el periespíritu tiene una importancia enorme en todo. De tal manera que cuando nosotros tenemos Jesús en sus enseñanzas, en los evangelios de los evangelistas, nosotros tenemos Jesús buscando aclarar la realidad, de tal manera que estuve en estos 2000 años promoviendo una idea mejor, para que con esta idea mejor de la realidad nosotros tengamos motivación para buscarnos las cosas que nos van promoviendo para una vida más hermosa, más feliz, más próspera, más libertadora, para que como hijos de Dios podamos, como Él mismo nos había dicho sobre cuando decía sobre el reino de Dios. El reino de Dios, una parte está en la tierra, en cortezas que son como que envolvientes en relación a la vida, en la parte material donde estamos nosotros cuando encarnados. Pero hay tantas cosas, pero hay un reino de Dios que nada tiene a ver con la tierra y está, por supuesto, abierto a cualquier espíritu de acá, de la tierra y donde sea, que son como que aspectos de vida moral, de vida espiritual, tan más adelantado do que tenemos acá, que la gente que vive en la tierra no hace la mejor idea de lo que sea. Entonces hay una invitación, porque desarrollo moral, desarrollo espiritual, la sustitución de las viciaciones que tan es común acá en cada uno de nosotros, ¿no? Que son aspectos morales. No hablo ahora de, por ejemplo, dependencia química, no es esto. Es el orgullo, el egoísmo, vanidad, indiferencia, ambición. De tal manera que hay una invitación maravillosa para que busquemos como que solidaridad, caridad, fraternidad, humildad, ¿no? Y tantos otros aspectos que cada uno de los hijos de Dios acá tienen como una perspectiva, una invitación desde antes de Jesús, con él y con muchos otros, como que pensadores, cientistas, filósofos, artistas y también personas queridas que se
relacionar la historia con espiritualidad y religiosidad. Entonces, este estudio tiene un valor inmenso, de tal manera que nosotros, por ejemplo, no miramos el periespíritu normalmente, pero los encarnados que tienen la mediunidad de videncia, ¿no? Cuando están en sus hogares, cuando están en la calle, cuando están en el centro espírita, muchas veces están mirando los desencarnados, que por lo tanto no tienen como que cuerpo físico, más tal vez vengan a tener otros después. Es así, ¿no? Es una perspectiva hasta que lleguemos a una condición moral que no vamos necesitar más de volvermos a materia en nuevas experiencias reencarnatorias, porque alcanzamos como que una región de evolución moral y nuestros perispíritus, nuestras almas, nuestros espíritus, porque estamos desencarnados, no vamos necesitar más de una, como que una ropa nueva para nos quedarmos 80, 90 años más en más un año de la escuela material de la Tierra, ¿no? Pero somos 20.000 millones de humanos acá en la Tierra y en su gran mayoría nosotros vamos a volver muchas veces aún, ¿no? Porque debemos buscar en estos momentos reencarnatorios una evolución para que tengamos un grado de libertad, un grado de evolución y no vamos más nos quedarmos prisioneros relativamente, claro, de la materia densa, volviendo a una ropa tan materializada como se da en la vida biológica en la Tierra. Entonces, estos medios con quien nosotros trabajamos, nosotros miramos espíritus desencarnados, cuando nuestras reuniones son, y casi siempre lo son, para atendimiento de casos médicos, de casos de enfermedades muy serias, porque son esas que llegan buscando ayuda del centro espírita. Son enfermos de trastornos psiquiátricos muy graves, pero también son casos de cáncer, son casos de problemas metabólicos, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos muy serios. Y entonces nuestras reuniones son como que laboratorios del mundo invisible que nos permiten mirar la realidad espiritual de los espíritus relacionados a cada caso. Y nosotros cuidamos de ellos relacionados a reencarnaciones anteriores de cada enfermo de hoy, pero mirando a ellos y comparando con la estructura, con el aspecto de los benefactores que están siempre como que administrando las reuniones y el bien que se puede causar con recursos fluídicos de los encarnados y con recursos de todo tipo, fluídicos también, de los benefactores que están con nosotros siempre. Inclusive Amalia, Domingo y Soler, como también Teresa de Ávila algunas veces. Fuera otros que tuvieron su historia relacionadas con otros países, ¿no? Y entonces, aquellos que tienen sentimientos de rabia, de odio,
muchas veces sus periespíritus son muy groseros. Hay espíritus que tienen un aspecto de animal en una idea de licantropía, zoantropía, que es del conocimiento de los espíritas, ¿no? Entonces, cuando vamos poniendo el amor, cuando vamos utilizando la oración, como vamos utilizando el magnetismo, volviendo estos fluidos del principio vital para ayudarlos, nosotros podemos mirar sus cambios para mejor. Fuera, como que claro, el diálogo fraterno o fraternal para ayudarlos a los cambios que van como que asegurando un cambio de sus realidades y después para llevarlos como que a sitios completamente distintos, pero con cambios en sus naturalezas, como que en su constitución periespiritual, que es el nuestro tema. Entonces, esta es una idea, ¿no? Todos los seres vivos, hablábamos del hombre, de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, viejitos, todos encarnados y desencarnados en el planeta Tierra tienen como que sus periespíritus, ¿no? Pero por información, nosotros sabemos que todos los seres del universo de Dios, hijos de Dios, en cualquier parte de su universo, tienen periespíritus. Se van a tener cuerpo físico análogamente a lo que tenemos en la Tierra, es otro tema. Entonces vamos como que recordando estos aspectos. Una otra cuestión entonces es de que cuando nosotros pensamos en periespíritu, nosotros pensamos siempre en el ser humano. Pero cuando estudiamos, por ejemplo, Gabriel Delany, ¿no? Más o menos contemporáneo de Allan Kardec, algunos años, pocas décadas después, en sus estudios dejó para nosotros como que la idea de que todos los seres vivos tienen periespíritu. Entonces, eso es muy natural, simple y lógico, porque si estamos pensando en un mamífero, otro que no el ser humano, el proceso de relación espiritual, del principio espiritual, en su relación con la materia densa de sus cuerpos, como ellos, los mamíferos, también tiene que tener como que un elemento de vínculo entre algo que es fundamentalmente espiritual con algo que es fundamentalmente material, de materia densa. Entonces hay como que equivalentes de periespíritus. Si nosotros deseamos, podemos dejar la palabra periespíritu solo para los humanos, pero podemos abrir para todos, ¿no? Porque hay algo similar para todos. Como decía Delany, mismo los insectos pequeños que son de una condición evolucionaria mucho más simples cuando comparamos con los mamíferos, tienen el equivalente de un periespíritu. De tal manera que el periespíritu entonces acompaña toda la evolución de la vida, no solo humana, pero de todos. Y es natural que pensemos de esta forma, ¿no? De tal manera que
si estos periespíritus, pensando en mamíferos, pensando en otras especies de animales, el mundo espiritual también tienen los periespíritus o algo equivalente de los animales, de todas las gradativas especies del desarrollo de la biología en la Tierra. De tal manera que hay cosas que estamos estudiando, conociendo un poquito mejor a cada tiempo, pero esta es una idea natural, ¿no? Que todos los seres vivos tienen algo que se mantiene en el mundo espiritual, sea en la tierra, sea donde sea cerca de la biología, sea lejos de ella, ¿no? Entonces, es una idea importante para nosotros. Entonces, si pensamos con el perispíritu, nos ayuda a pensarnos con la esencia de la vida, que es el espíritu inmortal. Humanos y subhumanos, infrahumanos. Otra idea curiosa es de que la vida espiritual de todos es indestructible. De tal manera que cuando Dios como que forma, ¿no? Crea cada entidad como un panorama mucho más extenso de la vida universal, importa todos ellos, porque son consecuencias del amor de Dios, ¿no? Como que formando realidades en cada planeta, en cada sistema, en cada galaxia. De tal manera que es una forma de mirarnos las cosas espirituales como definitivas, pero así como nosotros miramos la evolución de la biología con los estudios de la ciencia humana y de la ciencia espírita, nosotros comprendemos que todo evoluciona, que hay de todo en términos de lo que hasta ahora podamos conocer acá mismo en la Tierra. Pero ellos todos, cuando mueren, se quedan vivos como los humanos en el mundo espiritual. Muy bien, ese es un aspecto curioso para nosotros. Otra cosa que me gustaría de como que abordar con los hermanos queridos que estamos juntos hoy es la idea de que estamos muy acostumbrados, pero aún muy limitados, buscando una idea mejor de cómo las cosas son, cómo es cada realidad. Nosotros aprendemos con Kardec que el ser, mire vos, el ser evoluciona del átomo a el arcángel. Entonces, este es un otro aspecto que también tiene a ver con perispíritu. Al menos a partir de una etapa de la construcción de la evolución de la vida, no solo en la Tierra, pero en cualquier parte del universo. De tal manera que un día podemos compartir reflexiones sobre este aspecto cuando miramos de lejos del átomo al ángel. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo es toda esta como que gradación? ¿Cómo que un átomo, aparentemente apenas una cosa material, puede a lo largo de millones de años, tal vez 1.000 millones de años, tener su propio proyecto
divino siempre, natural, en búsqueda a la angelitud. Nosotros estamos más cerca del átomo y de la materia densa do que de la angelitud, ¿no? Pero tenemos, claro, un inmenso camino por delante de nosotros. Pero es interesante. Y cuando Kardec hablaba del átomo al arcángel, Kardec vivió en la mitad del siglo XIX, cuando la ciencia valoraba como que la atomística de Dalton, que fuera el químico más notable de historia de Francia y el contemporáneo de Kardec. De tal manera que en aquellos tiempos se pensaba que el átomo era indivisible. Muy bien, cambiamos de siglo, tuvimos la llegada, vamos a decir, de la idea de una nueva física. Tenemos una física clásica maravillosa, como la mecánica celeste, la óptica, la termodinámica, pero tenemos ahora, desde el 14 de diciembre de 1900, el surgimiento de la idea de la cuantización de la energía y, por lo tanto, mecánica cuántica, teoría de la relatividad y muchas otras cosas. Y entonces, queridos, una idea es de que por causa del proceso de la evolución del conocimiento de la ciencia humana, hoy nosotros no trabajamos más con átomos. Claro, hay una parte que sí, pero todos ustedes conocen protones, neutrones y electrones. Y el tiempo de Kardec no había eso. Y hoy los estudiantes todos estudiamos estas cosas. Si yo pregunto para mi hijo de 10 años, hijo, ¿de qué se compone el universo de Dios? Y me dice Vicente, papá, ¿tú no sabes? Claro que tenemos como que quarks y leptones, para que tengamos una idea de que los protones y también los neutrones ya fueran como que divididos. Y entonces estamos siempre conociendo aspectos de una condición más íntima de materia y, como había dicho Emmanuel, vamos pesquisando tanto por los caminos de la ciencia, la materia de la realidad física, que cuando menos esperamos, estamos como que en nuestra proximidad, a nuestra frente, el espíritu inmortal. Entonces, es una curiosidad, es un otro aspecto del perispíritu. Cuando empieza un elemento como que análogo al perispíritu de los animales, al perispíritu de los seres humanos, al perispíritu de los ángeles, que son como que los más adelantados, como está en el libro de los espíritus, la idea de espíritus de primera orden, espíritus de primera grandeza. ¿Qué pasa? El perispíritu está exactamente como que acompañando. En la verdad es el opuesto. La evolución de la materia como que depende de las cosas de la evolución espiritual. Entonces, las cosas nuevas que vamos como que teniendo para buscarnos, van como que siempre se asociando entre ellos. Y nosotros estamos estudiando algo que tiene toda una materialidad, pero recordando que
a pesar de que perispíritu llamamos cuerpo espiritual, este cuerpo espiritual, desde los más pequeños hasta el ser humano, es compuesto de materia. Otro día estudiamos como que una subdivisión del perispíritu. Hablábamos del cuerpo etérico, hablábamos del cuerpo astral, del cuerpo causal, mental superior, mental inferior y otras cositas, ¿no? Pero una idea es de que todos estos aspectos hacen parte de un conjunto que necesitamos estudiar cada vez mejor. Para que tenga una idea, y volviendo a un aspecto que yo me referí antes, por ejemplo, cuando estamos en la actividad mediúnica, volviendo esfuerzos de equipos muy bien capacitados, hace años trabajando, estudiando, buscando la nuestra propia, ¿no? Mejoría personal, nosotros estamos mirando un mundo espiritual en la tierra que es de mucho sufrimiento. De tal manera que nosotros estamos en contacto muchas veces por semana con las condiciones de los espíritus humanos relacionados a el sufrimiento de los pacientes encarnados. Y estamos como que verificando, mirando cómo nosotros espiritistas tenemos como que un compromiso de amor, de estudiarnos, claro, prepararnos siempre para siempre buscarmos algo cada vez más útil, cada vez más provechoso en favor de la salud de cada ser humano, de cada hermana o hermano que está sufriendo, tanto en la encarnación por un problema médico serio, como casi siempre espíritus desencarnados con sus perispíritus muy dañados. Entonces, por procesos que vivieron en la condición humana de un mundo de pruebas y expiaciones, donde, como nos referimos otro día, tenemos 5.500 años de historia registrada de la humanidad de la Tierra. Pero nosotros jamás tuvimos un siglo, 100 años de paz. Y estas vivencias dolorosas causadas por la ignorancia, por problemas de conflictos, problemas de como que invasiones, conquistas, guerras, nos dejó como que en nuestros perispíritus aspectos que no se pueden mirar cuando ya estamos en la materia, porque miramos el corpito, el cuerpo físico, ¿no? Siempre, a no ser que estamos como que en una reunión propia para eso. Y entonces podemos mirar mucho más. Entonces, cuando hablamos hoy, buscando los hermanos queridos que trabajaron la evolución del hombre en la biología toda de la naturaleza en la tierra, nosotros no podemos olvidar que los humanos, en una cantidad inapreciable para los espíritas trabajando hoy en los centros, ¿qué tenemos que hacer para un cambio para mejor de tantos hermanos sufrientes en toda la realidad de la tierra? De tal manera que debemos decir que cada mundo, y la tierra también, tiene un perispíritu humano compatible
con la realidad física y espiritual de este mismo orbe o mundo, ¿no? De tal manera que hay de promedio una idea que es la idea que tenemos en la Tierra, que es un perispíritu material. Del mismo modo, cuando decimos nuestro hogar, nosotros en la obra de André Luiz, nosotros no comprendemos que hay las ciudades astrales, que hay como que departamentos, realidades que son estructuradas en los moldes de que lo tenemos acá. Y cualquier cosa, en cualquier lugar o sitio de todo el mundo que tiene estructura, es molecular, es atómica, es subatómica, y entonces es material, ¿no? Pero va cambiando como que el tipo y la naturaleza de las asociaciones atómicas y moleculares, en que el proceso evolutivo va desmaterializando progresivamente todo que hace parte de la composición de vida, cual sea el tipo de planeta, de orbe donde estuviéramos. Muy bien, entonces, cuando yo decía que nosotros cuidamos de pacientes en la medicina espírita, nosotros estamos siempre cuidando de los periespíritus, de los espíritus comprometidos, vinculados a procesos muy enfermos, muy tristes, muy pesados. Están como que necesitando de ayuda. Mire un ejemplo para que tenga una idea. Una vez, nosotros tenemos hace muchos años un proyecto África por causa de los problemas históricos desde la colonización europea cuanto a tantos países, ¿no? Con sus historias muchas veces muy tristes. Entonces, siempre hace 25 años que podemos, adentramos en África, países distintos para ayudar. Una vez, por alguna cosa que nos ha como que llevado a esta nación, nosotros estuvimos como que mirando como medios jóvenes, adolescentes, desencarnados por causa de que guerras civiles pisando en minas terrestres sufrieran una explotación, una explosión, murieran sin como que una mitad de sus cuerpos. Y así como la violencia causa daño a el cuerpo físico, ocasionando la muerte, causa un daño relativo muy próximo a el perispíritu también. Entonces nosotros mirábamos víctimas de este conflicto y buscábamos como que recibir con amor todos ellos, algunos directamente manifestándose psicofónicamente en los medios a mi lado, pero otros, porque era un número muy expresivo, utilizando técnicas que tienen a ver con efecto de campo, campo de amor, campo de sanación, para una recuperación más amplia de un número más grande de víctimas. Entonces, hay una medicina del otro lado. Hay una medicina de acá para ayudarnos a los desencarnados que están en el otro lado de la vida. Y siempre el perispíritu tiene la importancia, porque cuando sus perispíritus dañados son recuperados, se quedan bien inmediatamente. Cuando yo
hablaba de víctimas de las minas terrestres, ¿no? Ellos tenían un sufrimiento enorme y también un deseo de venganza. Pero cuando por ideoplastia, por fluidoterapia, por magnetismo de cura, como decía Kardec en el libro de los medios, volviendo este magnetismo para recuperaciones, sanación de los desencarnados, es una cosa muy hermosa, muy ágil, muy completa. Y entonces cuando miraban para ellos mismos, ¿qué pasó? Y entonces su dolor física, su limitación física, su dolor moral, como que dejaba de existir, como que muy rápidamente. Y entonces el sentimiento de venganza desaparecía y fueron y son hasta hoy llevados para cortezas mejores, donde van descansar, donde van reencontrar sus familiares, sus conocidos que habían desencarnado antes. Es una ciencia de que podemos también, porque tiene a ver todo con el perispíritu y con la evolución del perispíritu. Porque hay una idea del átomo, hay el arcángel, pero hay aspectos más específicos para una mejoría, para una sanación del perispíritu humano que está en toda parte. De tal manera que cada mundo tem sus peculiaridades, particularidades, de tal maneira que é uma invitação para estudos espíritas de todos nós. Pero eu conozco médiums que, desdoblados, miran outros sitios cerca de la Tierra e se puede como que describir como es algo de la vida de otros mundos, como, por ejemplo, algunos medios como Francisco Cándido Javier, ¿no? Dejó algunas enseñanzas escritas, mediúnicas, de descripción de cómo se da, por ejemplo, la vida en alguna parte como el planeta Marte, por lo tanto, cerca de la Tierra, en este mismo sistema. Entonces, es hermoso, porque cuando miramos perispíritu, estamos siendo como que invitados a un conocimiento de una espiritualidad que va mucho más adelante, lejos de la propia Tierra. Pero, como deseamos trabajar el amor fraterno universal, debemos estar trabajando las cosas acá. Porque si cada uno enfermo necesita de sanación, el planeta Tierra como un todo necesita de sanación. Es una cosa impresionante lo que tenemos hoy, como todos ustedes, espiritistas queridos, también conocen, por causa de las guerras lamentables que tenemos ahora. Otro aspecto es el aspecto de que la estructura material depende, por lo tanto, de cada perispíritu de la evolución de su dueño, porque cada perispíritu tiene su propietario. No hay cambio de perispíritu, ¿no? De tal manera que es una cosa que está como que profundamente vinculada a nuestra alma, a nuestro espíritu. Es una propiedad que va recibiendo como que pensamientos y sentimientos a lo largo de milenios del proceso evolutivo de la condición de los seres vivos. Otro aspecto es el aspecto de enfermedad y sanación. El perispíritu es algo que es lo más importante que hay, es una clave de una nueva medicina, como otro día también nosotros
como que estudiábamos acá juntos, ¿no? Entonces, el tejido perispirítico refleje la nuestra condición y las nuestras necesidades de cura, de sanación. Desmaterialización progresiva. La importancia de las virtudes, porque son aspectos del adelantamiento moral que van cambiando los tejidos del perispíritu que va ganando, por supuesto, su evolución. Otro aspecto de que curarse es evolucionar, de tal manera que el perispíritu está en la intimidad del proceso de evolución moral. Otro aspecto es la idea de que hay cosas que, por ejemplo, cuando estudiamos Camille Flammarion, nosotros tenemos como que un medium maravilloso, un astrónomo, el más importante astrónomo contemporáneo de Kardec en el siglo XIX, y sus contenidos de sus libros son maravillosos, memorables. Y una cosa acá entre nosotros, todo indica que Camille Flammarion y Galileo Galilei es el mismo espíritu. Y entonces, ¿cuántas cosas maravillosas del universo por Flammarion nosotros tenemos si deseamos estudiar en nuestras manos? Y va a hablar de los encantos de vidas en otros sitios. Y va a hablar de perispíritu en mundos completamente distintos, porque más adelantados que la Tierra. Otro aspecto es el aspecto del perispíritu como un espejo del alma, un espejo del espíritu inmortal, ¿no? Y al mismo tiempo el sustentáculo, la estructura que va a formar el cuerpo físico, modelo organizador de la biología, de tal manera que no hay cuerpo físico sin una idea y una realidad del perispíritu. Por eso, hermanos queridos, que en una medicina que ya empezamos, nosotros vamos a estudiar perispíritu en la universidad. Vamos a estudiar el perispíritu en los cursos de física, como vamos con mucho más sentido y razón en medicina. Pero física es la madre de las ciencias. Entonces, como es una estructura, como hay que estudiarla mejor, nosotros vamos a verla en química, física, biología, tal vez matemática, pero por supuesto en medicina. Cuando nosotros que estamos encarnados ahora, volvermos en tal vez algunas décadas, todo va a estar más adelantado, claro, en estos aspectos. Y nosotros vamos siendo invitados a nuevos conocimientos. Otro día, si recuerdan, yo decía que vamos a tener resonancia nuclear magnética para, en poco tiempo, estudiarmos el perispíritu. ¿Por qué? Por causa de la relación perispíritu y medicina, perispíritu y enfermedad, perispíritu y sanación. Es inevitable que estas cosas van siendo conocidas mejor después. Entonces, la sustentación del cuerpo físico y de la biología, porque estoy hablando no solo de la estructura completa del cuerpo físico, pero antes, mínimamente, estoy hablando de la relación de la contrapartida perispirítica con cada célula, que es un universo maravilloso
que está en nuestros cuerpos físicos. 30.000 millones de células, tejidos, órganos, todo esto que es divino, todo esto tiene a ver con perispíritu, como vamos estudiando con el tiempo. Entonces, para que tenga una idea, se puede asociar tantas cosas, ¿no? De la evolución de la biología, y estaba como que recordando, solo cuanto a la evolución biológica, estudios de 5 siglos, como que antes de Jesús, con Heráclito de Éfeso, después Aristóteles, Leibniz, el matemático, Leclerc, Buffon, Lamarck más recientemente, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, que era espírita, biologista, ¿no? Biólogo, Mendel, Gabriel Delany, Leon Denis y Kardec, porque vamos mirando con ellos como que un entrelazamiento entre científicos que cuidaron más del mundo material y ellos que llegaron después con Kardec para nos adelantar el conocimiento de la esencia de la naturaleza, de todo el universo, pero claro, de la parte que tiene a ver con la vida en la Tierra. Hay muchas cosas más, pero me gustaría de como que concluir, por causa del tiempo, queridos, con una frase que es de Leon Denis, que está en el libro Después de la Muerte, cuando él allí pone su reflexión. Caído el vestuario, la ropa de la carne, la luz penetra y su alma aparece nua, dejando ver el cuadro vivo de sus actos, de sus voluntades, de sus deseos. Entonces, momento solene, exame lleno de angustia y muchas veces de desilusión. Las recordaciones despertan en tropel y la vida entera desenrólase con el cortejo de las faltas, las flaquezas, de miserias también. De la infancia a la muerte, todo, pensamientos, palabras, acciones, todo sale de la tiniebla, va a aparecer de nuevo a la luz, anímase y revive. Entonces, hablar de León Denis acá es una recordación de la importancia de las nuestras elecciones, las nuestras actitudes, pensamientos, deseos, acción de la nuestra voluntad, y todo está en el nuestro perispíritu. Entonces, que podamos evolucionar para que en el más allá nosotros tengamos en este momento que perdemos la ropa de la biología, estarmos como que de nuevo volviendo al mundo espiritual, encantados con la belleza de la vida del otro lado, pero también con algún confort cuando miramos para nosotros mismos y como que se pone en evidencia alguna evolución moral en términos de las virtudes que necesitamos como que experimentar y guardar en la nuestra evolución. Queridos, muchas gracias por ahora. Y entonces me gustaría de volver a la nuestra anfitriona que nos recibe por ahora con tanto amor. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Excelente exposición. Te lo agradezco de verdad, ya lo sabes. Bueno, quiero recordar que podéis hacer las preguntas a través del chat y ya tenemos
algunas, varias hechas por Sandra, que te saluda desde México, desde Monterrey. Ella dice que en la clase anterior mencionaste que en los procesos de obsesión hay un proceso muy avanzado donde el perispíritu del obsesado se ve afectado por el obsesor, dejando ahí en su perispíritu los ovoides, que son de un tamaño un poco más grande que un cráneo humano. Y ella pregunta cómo llegaron a perder la forma esos seres, esos ovoides, que son utilizados por estos obsesores. Pregunta también si son parásitos que se usan con fines negativos y cómo va a ser su reencarnación después de ganar entendimiento y aprendizaje, porque entendemos que será un proceso muy complicado y muy largo. Muy bien, Vale. Interesante esta cuestión. Nosotros podemos perder una parte del perispíritu que se llama cuerpo astral, porque es el cuerpo astral que tiene como que la forma humana. Y es el cuerpo astral el más externo. Por eso, cuando alguien mira por su mediunidad un espíritu, porque se puede decir, es un hombre, es una mujer, es un niño o es un viejo, está mirando el como que cuerpo astral de este espíritu. Entonces, hay dos formas de una pérdida del cuerpo astral: por degradación moral, por una vida o muchas vidas muy dañadas por causa de pensamientos y sentimientos equivocados, malos. Entonces, la estructura astral, su constitución material, porque es hecho de materia, en una condición molecular atómica, subatómica, no resiste más a tantos pensamientos malos que son dañosos para esta estructura, que no es obligada a resistir a todo. Hay límites, por eso pierde muchas veces. Esa es una cosa. Al contrario, curiosamente, espíritus superiores, si desean, pueden como que desmaterializar sus cuerpos astrales y se quedan sin una expresión humana, pero sus otros contenidos perispiríticos son como estrellas. Y entonces hay una vibración, un calor completamente como análogo a una estrella en el ambiente. De tal manera, pero tiene toda la libertad, si quiere en una otra reunión, en un otro sitio, quedarse visible con una forma conocida de los presentes, inmediatamente como que construye mentalmente un nuevo cuerpo astral por causa de su evolución. Pero cuando es el caso de los ovoides, que pueden quedarse cerca de encarnados y de otros desencarnados, una vez perdiendo el cuerpo astral, para que pueda ganar otro solo con el renacimiento en el útero materno, que es como que una fábrica de todo que incluye el cuerpo astral. Entonces hay muchos en toda esta triste realidad de los procesos obsesivos, pero
Ellos necesitan de cuidados, ellos necesitan de amor, ellos necesitan, Sandra y Vale y amigos, de la ciencia espírita. No es una ciencia para alguien conocer un poquito más alguna cosa, es para una aplicación en favor de la gente que necesita de esta ayuda, por equipos que trabajan con el conocimiento espiritista para este compromiso de amor por todos. Pero antes, Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar siempre por causa de que empezamos solamente ahora a comprender estas cosas. No podemos dejar de trabajar la idea de una medicina preventiva que el Evangelio puede nos traer. Tenemos que divulgar la importancia del cambio moral, de las virtudes para una sustitución cuanto a las nuestras viciaciones morales. Porque si no trabajamos también estas cosas, no solo divulgando el Evangelio de Jesús a luz del Espiritismo, pero nos sirviendo de él para nosotros. Porque no pensemos que estamos listos, estamos muy lejos de una recuperación más adelantada. Entonces, compartir aspectos de Jesús para que podamos ayudar a que la gente va teniendo una comprensión mejor y pueda cuidarse, pueda hacer de las consecuencias de sus elecciones en vida, a cada día. Alguien podría pensar, no, yo estoy haciendo eso, aquello, porque nadie está me mirando. ¿Qué importa? Es lo que menos importa que tenga alguien como que encarnado, como testimoniando alguna cosa mal hecha de nuestra parte. Porque ni son los espíritus que están cerca, soy yo, mi conciencia, mi alma, mi realidad, porque yo soy mi propia herencia para el futuro. No es lo que la gente miró o piensa, porque yo estaré con mi realidad, mi conciencia y mi perispíritu, como un reflejo de la persona que yo estoy siendo en las últimas vidas, ¿no? Así es, Sergio, efectivamente. Sandra, que ha levantado la mano, ahora le doy la palabra, pero tenía otro extremo en la pregunta y hablaba de los espíritus puros que ya no tienen que reencarnar. Ella pregunta si ellos ya no tienen periespíritu, se han perdido el periespíritu. Muy buena pregunta también. No, ellos tienen periespíritu. Periespíritu de una forma hasta una cierta condición, todos tienen. De tal manera que la diferencia es qué periespíritu que ellos tienen. Son periespíritu con una estructura, una condición muy distinta de que nosotros los comunes mortales tenemos. De tal manera que los espíritus de los ángeles tienen periespíritu, pero muy como que translúcidos, como que con muy poco de estructura molecular y atómica. Pero yo voy a referirme a algo para que sirva, Sandra, o quien ha hecho
la pregunta para que tengan como que un parámetro de comprensión. Otro día podemos hablar mejor sobre Jesús de Nazaret. La gente, mismo espiritista, no conoce a Jesús. Tenemos informaciones, algunas. Tenemos como que los evangelistas nos hablando de las experiencias al tiempo del Maestro Jesús. Pero, hermanos, para que tengan una idea de lo que voy a hablar ahora, en el libro A Camino de la Luz, Emmanuel, por Francisco Cándido Xavier, hay un parágrafo que nos dice, cuando el sistema solar estaba como que se formando y la Tierra aún era como que un orbe material incandescente, 4,5 mil millones de años. Jesús, como ya un espíritu de naturaleza crística, que es el más elevado del universo de Dios, recibe como que la tarea para formar, crear toda la realidad del planeta y para ser como que el pastor de 20,000 millones de ovejas y que decía también, yo me quedaré con ustedes para siempre, para la eternidad. Entonces, este espíritu, Jesús de Nazaret, no tiene ninguna comparación con ningún otro personaje que puede estar o tener estado cerca de nosotros como que viviendo corporificado en el orbe terreno. Esa es una ciencia. El trono de Jesús y de los Cristos del sistema solar es en la estrella, en el sol. Entonces, cuando ha salido del sol para quedarse acá con nosotros hace 2,000 años, es un viaje de 150 millones de kilómetros. Del sol, de la condición íntima del sol, hasta la fotosfera solar, viajando para poder presentarse con todo su amor como el redentor de la humanidad. Entonces, él en el sol es el ejemplo de que si hay algún espíritu sin ninguna expresión perispirítica, son los Cristos de Dios. El nuestro, el Maestro Jesús. Esto es ciencia, porque cuanto más, queridos, estudiamos la condición no física, la condición de ese espíritu, de su amor, de su sabiduría, más rápido vamos a desear seguir sus prescripciones, todas ellas en favor de la nuestra evolución. Y por supuesto, para que un día podamos llegar a que él hablaba sobre el reino de Dios. Es un determinismo, ¿verdad, Sergio? Por eso estamos aquí, para seguir sus pasos, para seguir su condición. Sandra, querida, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias, muy interesante todo. Entonces, para comprender un poquito la parte de los ovoides,
lo que viene a ser el periespíritu y el espíritu se quedan unidos y el cuerpo astral es el que se desprende y es el que se queda ahí como un lastre, por así decirlo. ¿Sí es así? No, en la verdad es una degeneración por pensamientos reiterados malos de la propia estructura de esta ropa que hace parte del perispíritu en su superficie con una expresión humana. Entonces, en la medida que no hay más el cuerpo con una forma humana, el prójimo es el mental inferior. Y el mental inferior tiene una forma como que de un huevo. No es un huevo de ave, ¿no? Claro, nada tiene a ver, solamente una forma que no es esférica, perfecta, pero recuerda el huevo, ¿no? Entonces, la pérdida que se llama como que ovoidización es porque se pierde el componente externo del periespíritu de los desencarnados, siempre asociado a problemas morales y no a problemas físicos. Problemas físicos se puede dañar el cuerpo físico y también el astral. Se recuerda de los adolescentes en África por causa de las minas terrestres. ¿Qué pasó? Dañó el cuerpo físico, murieron, pero cuando se daña el físico, inmediatamente se daña el astral del perispíritu. Pero no es el caso de una ovoidización. Por ejemplo, cuando un suicida, ¿no? Usa de un método u otro, siempre trágico, para quitar su vida, siempre va a dañar el cuerpo y inmediatamente daña el perispíritu también. Hay historias, me gusta jugar, que se voy a contar algunas historias que tienen a ver con este tema, vamos a pasar de medianoche. Me gusta, ¿no? Mañana es sábado, pero la idea es de que creo que todos tenemos algo como previsión de tarea, ¿no? Lo último, en la parte de los ángeles, mencionó hace un momento acerca de los discípulos que daban los mensajes. ¿Cómo lo logran hacer si son tan esclarecidos? ¿Cómo pueden llegar a dar los mensajes, las cátedras espíritas? Entiendo que no es posible por tanta luminosidad y tanto avance que lo hagan ellos, pero Muy bien. ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? Sí, querida. ¿Es Sandra que está hablando? Sí. Muy bien, Sandra. Una idea es de que cuando hay amor, evolución, no hay límites para como que asociaciones y encuentros y tareas para un objetivo superior, amoroso, benéfico. Entonces, por ejemplo, el espíritu superior de primera orden con Kardec, por sus condiciones de evolución moral, puede, cuando quiere, cambiar sus condiciones para una adaptación fluídica, mental, pensamientos, estructura mental, para llegar más cerca del periespíritu, del medio que va a recibir su mensaje.
recordando que en la mediunidad, podemos hablar de este tema cuando quieran, hay una unión, un entrelazamiento que, por supuesto, es cuántico, pero este es otro tema, entre el manifestante, el desencarnado, y el periespíritu del medium que está a servicio en la reunión. Entonces, tanto depende de una adaptación moral del comunicante con también una adaptación del periespíritu desdoblado del medium encarnado en servicio. Pero hay una otra cuestión, porque no hay límites, de tal manera que hay como que también desencarnados, no voy a hablar de los encarnados, porque también hay algo análogo, pero hay desencarnados que sirven de intermediarios entre los muy superiores y nosotros acá en el mundo material. Son medios astrales, de tal manera que por causa de la diferencia vibratoria tan importante, ¿no? A veces, por más que las partes intenten como que un ajuste vibratorio, no se puede. Entonces, se utiliza como que una instrumentación espiritual humana para que tengamos como que contacto entre lo más superior con nosotros en una reunión mediúnica. Gracias. De nada, Sandra. Viva México, querida hermana. Viva. Viva Viva, México. viva. Cuando quieras, podemos combinar algo en México mismo, donde ya estuve por lo menos 2 veces. Excelente, muy bienvenido. Yo estoy en la parte norte, así que conocería otra parte del país. Muy bien. Magnífico. Creo que Joaquín tiene una pregunta de otra compañera. Joaquín. Y Elena pregunta, bueno, ella se llama Elena, pero pone Limairi, y dice, ¿el periespíritu se compone de un conjunto de características o el periespíritu tiene diferentes capacidades? Te repito si quieres. ¿El periespíritu se compone de un conjunto de características o el periespíritu tiene diferentes capacidades? Tal vez las dos cosas, ¿no? El periespíritu que aprendemos con Kardec es como una cosa sola. Cuerpo, periespíritu y alma, ¿no? Pero nosotros debemos, ahora que ya tenemos más de un siglo de la publicación del Libro de los Espíritus, ¿no? 18 de abril, nosotros fuimos estudiando todos nosotros y ahora estamos en una condición de maturidad, de ciencia, para comprendermos que el periespíritu suele ser tratado como un conjunto y no solo como una cosa única. Por eso, cuando André Luis con Francisco Cândido Xavier trató de estas cosas, habló, por ejemplo, de cuerpo causal, de cuerpo astral, del doble etérico, que ni es propiamente del perispíritu, porque el doble etérico, el cuerpo etérico, hace parte del cuerpo físico del encarnado.
los desencarnados no tienen doble etérico. Claro. De tal manera que es una estructura. Nosotros podemos hablar y hablamos hoy y todos estos días de una manera simplificada, perispíritu, ¿no? Cuando deseamos tratar del tema de algún aspecto como el conjunto de su composición, perispíritu. Pero para algunos fenómenos tenemos que aislar sus partes. Yo voy a dejar un ejemplo que puede ser un tema para el futuro. Mire vos, si yo, por ejemplo, tengo un caso médico, que es, por ejemplo, el caso de Luca, de Sydney, Australia, que nos llamó su mamá para nos solicitar una ayuda porque estaba embarazada de su segundo hijo y volvía del ultrasonido de la avaliación prenatal y se detectó un aspecto muy serio en el cerebro del feto dentro del útero materno. Empezamos a cuidar acá, en Río de Janeiro. El caso del otro lado del mundo. Y entonces había una cuestión de una guerra, que estaba aún en el útero, pero por el ultrasonido ya demostrando un problema cerebral, era como que un piloto de la Fuerza Aérea Americana en Vietnam y se comprometió en su actividad. No voy a entrar ahora en detalles. Y entonces cuidamos de víctimas vietnamitas que murieron por causa de los bombardeos hechos contra civiles. Cuidamos, este niño nació en su 10º día de vida, presentó un cuadro neurológico, volvimos a cuidar de él, porque la madre Viviani me llamó de nuevo y entonces pusimos la reunión de nuevo para él, otra guerra. Y no solo cuidamos de las víctimas con todo el amor de todos los involucrados en este tratamiento, pero me ocurrió de hacer algo que tiene a ver en dos aspectos con el tema del perispíritu. Porque no me bastaba solamente cuidar de las víctimas, que ya sería muy bueno, ¿no? Sacarlos de la desencarnación y de su realidad en el más allá, aún sufriendo de una manera deplorable de las consecuencias de la violencia de la guerra. Como que buscamos todos con el control adecuado para que se pueda tener como que certeza de la acción benéfica de todos. Muy bien, y entonces yo busqué, no es una novedad para este grupo, ¿no? Nosotros pedimos que la espiritualidad nos pudiese traer recién encarnado con 2 semanas de vida. Su cuerpo, claro, en los brazos de su mamá o en la camita durmiendo, o no. Y entonces su alma, una parte de su alma, se queda cerca del cuerpo, es el mental inferior, y su mental superior
con toda su conciencia, memoria, estuve manifestándose por una indicación de nosotros, por la medium a mi lado. Y entonces yo conversé su cuerpo aún de un bebé, pero su alma, su mental, conversando conmigo. Y estaba como que arrepentido y sabía que tal vez pudiera tener un problema neurológico en esa vida. Pero a más de un diálogo amoroso, yo que soy médico, conozco muy bien la neuroanatomía, la neurofisiología, una idea de las neurociencias. Yo plasmé ideoplásticamente un cerebro completamente normal, impecable y lleno de una luminosidad que fueron los buenos espíritus que conmigo cargaron por amor, y yo busqué poner eso en el aspecto que estaba conversando conmigo, que claro tiene como que relación con el sistema nervioso central del paciente. Y entonces perdió la conciencia una vez ajustando esta como que novedad fluídica. Y entonces los benefactores lo llevaron de vuelta. Entonces yo tengo, para comprender este fenómeno, yo tengo que aislar una parte del perispíritu que se queda manteniendo la vida física donde está el cuerpo, pero una otra parte del perispíritu llegando para recibir el debido tratamiento, para después llevar a la parte que se quedó lejos para una cosa de ajuste y para que se pueda completar, para que la donación ideoplástica pueda entonces como que hacer el efecto deseado. Para que tengan una idea, en el próximo encuentro en mayo, yo puedo presentar este caso con todos los detalles, con los videos antes y después, y cómo está Luca ahora en Sydney, Australia. O sea, es una cosa hermosa que el conocimiento por la ciencia espírita, el conocimiento de estos detalles perispiríticos puede favorecer, ayudar a algunas cosas buenas en favor de la recuperación de la salud de alguien, sea desencarnados, sea en caso de encarnados también. Muy bien, Sergio. Creo que hay otra pregunta, Joaquín, de Isabel. Tenemos dos, todavía nos quedan dos. Muy bien, pues Bueno, adelante. Isabel pregunta que los medios, has estado hablando de esos intermediarios, ¿no?, entre los espíritus superiores y nosotros, que somos inferiores. Esos medium astrales, pregunta, no están encarnados, ¿verdad? Y luego sigue preguntando, quizás actúan en el desdoblamiento durante la noche. ¿Verdad? Exactamente. Hay desencarnados, pero hay encarnados también. Muchas veces los medios más bien preparados, más dispuestos a ayudar cuando están durmiendo, son invitados a una colaboración y entonces participan de encuentros, de atendimientos entre los espíritus con condiciones más elevadas y aquellos más comunes.
y aquellos enfermos también, pero pueden ser estos medios con sus perispíritus desencarnados también. Hay que analizar siempre la condición vibratoria de los involucrados en el determinado atendimiento. ¿Qué es mejor para este aspecto, para que tengamos éxito? ¿Qué es lo que todos deseamos? Y entonces es una estrategia. En la estrategia del amor hay recursos que se puede invitar y ponerlos en acción para que los resultados sean los que deseamos. Entonces, Joaquín, queda una. Queda una, sí. Y Licia, una compañera de Guatemala, nos pregunta, o te pregunta, cuando un bebé de 4 días, de 20 días, de un mes, desencarna, ella pregunta que si sigue creciendo su periespíritu, su forma humana, digamos, ¿no? Su forma periespiritual. Interesante. Viva Guatemala. Estuve ahí también 2 veces. Muy bien. Estuve también, me acuerdo, en el Congreso Espírita Mundial 2011, ¿no? Que fue en Ciudad de Guatemala. Estuve ahí también. Una cosa, hay una variación, ¿no? Depende siempre de la condición del espíritu, porque mismo que sea alguien que llegó, reencarnó y murió tan temprano, luego después, puede ser un espíritu de cualquier condición moral. Pero eso que va a valer va a ser importante, decisivo, porque no importa tanto. Hay espíritus que se mantienen como niños en la presentación, de edades aparentes, humanas, distintas. De tal manera que hay una variabilidad muy amplia en la vida espiritual de un mundo de pruebas y expiaciones como la Tierra en sus distintas cortezas de vida. Entonces, hay aquellos que, como tu cuestión, que es cuando salen de la vinculación con un cuerpo pequeñito de un bebé, se desean, para su evolución, para su tarea, que se vuelva a estar con una presentación de un adulto convencional, es una cuestión de un instante, porque todo depende de su grado de libertad. Y esta libertad siempre depende de conocimiento y evolución moral. Entonces, hay todo tipo de posibilidad. ¿Comprende? Puede quedarse como un bebé en el UPA de alguien más con una presentación adulta en el mundo espiritual, pero puede quedarse inmediatamente como un adulto, como estaba antes de reencarnar. Muy bien. Ya no sé si queda, creo que no queda ninguna pregunta más. Así que, bueno, Sergio, trasladarte todas las felicitaciones que te están haciendo a través del chat, toda la gratitud de todos los compañeros y compañeras que están aquí participando de este estudio y trasladarte mi agradecimiento personal también, por supuesto. Sergio, ¿quieres cerrar con una oración este estudio? Sí, claro. Pues, Muy bien, Vale.
Antes me gustaría de agradecer a ti, a Joaquín y a todos los hermanos que están haciendo parte de este estudio sobre algo tan interesante y necesario que es el estudio del perispíritu. Muchas gracias, que se queden muy bien todos y que podamos nos ver, ¿no? Más adelante en el mes de mayo, ¿no?